la configuración que ustedes ven aquí va a cambiar. Seguiré transmitiendo por Zoom. Si se me dificulta, les haré saber, pero no creo. Igual transmito por Meet, pero es muy sencillo, no se necesita ningún programa. En Meet no, más que darle clic a un link y los ingresa. Pero yo les diré qué va a pasar con la transmisión, solo que la configuración va a cambiar. Se van a dar cuenta que la presentación va a ser distinta, ya no van a estar navegando entre páginas de internet así como lo ven. Va a haber un poco más de diseño. Es cuestión de que el fin de semana termine de pulir el manejo del programa, y también creo que va a ser un poco más sencillo, va a ser una presentación más interesante. De todas formas, mientras llega eso o no, ahorita es la clase de habilidad lectora. Sé que pocos y pocos se conectaron, pero la intención es que durante este bloque, espero, y el próximo máximo, les esté dando información acerca del examen Ceneval. De todas formas, yo voy a abrir un curso para los alumnos del Instituto 18 de Marzo, explicando este tema del Ceneval, y además tratando de orientarlos en el área de lenguaje. Si de repente tienen otra duda, se meten al curso, ahí va a estar dividido. Voy a anunciarlo dentro de un par de semanas, y va a durar también unas 3 semanas, pero sí va a ser como intenso, y voy a tratar de convocar a otros docentes a ver si quieren entrarle. Entonces ahí les iré avisando, pero por lo pronto vámonos a la parte de que nos toca. Les he estado explicando que lo que van a empezar a ver ustedes en Exani, lo que vamos a comenzar a ver en Exani, ya son los contenidos del examen de admisión, uno de los dos que van a presentar, y en este caso vamos a entrarle a el número 3, si ustedes gustan apuntar o localizar en su guía, que es estructura del lenguaje. Comienza por categorías gramaticales y comienza por el verbo. Antes de entrarle al verbo, sí quiero que sean capaces de reconocer qué es un verbo. Obviamente, cuando les preguntan, probablemente porque desde la primaria se les dijo, van a decir que es la acción. Pero una cosa es decir la acción y otra cosa es identificarlo. Y a veces yo creo que batallan, entonces les voy a dar un tip para poderlo identificar. Vamos a decir, María trajo comida para todos. Aquí, por ejemplo, voy a identificar que trajo es el verbo. Pero ¿cómo sé que es el verbo? ¿Qué hace que yo diga que es el verbo? Bueno, de entrada hay que entender que los verbos se conjugan. Conjugan. ¿Qué es esto de la conjugación? Recuerdan que existen las personas gramaticales, por ejemplo, yo, tú, él, no, y en este caso singular, y acabamos con plural, nosotros, ustedes, ellos. Esto es en plural. Estas personas son las que me van a dar guía a mí para decir que los verbos se conjugan, porque aquí los voy a conjugar. Si yo digo que el verbo es comida y pongo aquí comida, yo comida, tú comida y él comida, automáticamente me doy cuenta que no es un verbo porque no está cambiando. Tal vez desde la idea de la acción sea más fácil, pero a veces se confunden. Entonces, como no está cambiando, como no se está conjugando, por lo tanto, no es un verbo. Pero en cambio, trajo, yo traigo, tú traes, él trae. Esto es un verbo porque se está conjugando en el tiempo, pues de eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero esta sería una de las claves. Y se los digo porque de repente batallan en encontrar el verbo y puede ser frustrante cuando se enfrentan al examen. La parte de español, difícil, puede ser muy difícil. Sobre todo si van a áreas como ahorita dijeron, Tec Laguna, donde a lo mejor están muy entrenadas y entrenados para las matemáticas, pero esta parte la olvidan
y les pega en el resultado. Tú cuando es pronombre y él cuando es pronombre llevan acento. Tú que comes, él no quiere. Eso lleva pronombre. Bueno, aquí me faltó ella. Perdón. Ella, pero eso sería más o menos la idea. Bueno, ya que fue muy rápido la identificación del verbo, vámonos a esta parte. Tema 1. Perífrasis, verbo conjugado y verbo no personal. Entremos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, a ver, muchos sé que están en el celular, así que voy a ir pasándolo despacio. Las perífrasis verbales son construcciones que constan de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Entonces aquí ya tienen una clave. Dos o más verbos que funcionan como uno solo. No les van a preguntar el concepto, les van a poner enunciados y van a tener que identificar si es una perífrasis verbal o no, pero lo que sí tienen que acordar o recordar es que cuando se habla de una perífrasis verbal es que son dos o más verbos que funcionan como uno solo. ¿Qué es esto? Fíjense. En muchos casos, los verbos que la componen van unidos por una preposición que rige el primer verbo. Aquí aparece entonces una palabra que deben de recordar, porque también se habla sobre las preposiciones y les piden que identifiquen preposiciones. Lo que dice, las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración o entre varias palabras. Aquí les doy un tip. Aquí aparecen preposiciones y dicen que son a, antes de, dentro de, hace. Yo lo voy a ver muy rápido y voy a ver los diferentes tipos de preposiciones que hay. En el examen Ceneval sí les preguntan que identifiquen las preposiciones por nombre, por el tipo de preposiciones que son. Entonces, como tip, les recomiendo que sí se le echen una estudiada a la organización de las preposiciones, cómo se organizan, en qué grupos se organizan. Hasta aquí, ¿alguien no ha entendido algo? Dígamelo ahorita. ¿Todo queda claro? Pregunta. Sí, profe. Ok, bueno, va. Por lo general, se trata de un verbo auxiliar en forma personal. Y fíjense lo que dice que es el verbo auxiliar. O sea, el verbo que va acompañando al verbo principal que utiliza la preposición. Un verbo auxiliar se utiliza para formar la voz pasiva. Bueno, antes de entender todo eso, los tiempos verbales compuestos haber y las perífrasis verbales. O sea, cuando de repente tenga haber, probablemente sea una perífrasis en forma personal. Esto es conjugado. Seguido de un verbo principal en forma no personal. Aquí, ahí está la clave. Tengo un verbo auxiliar seguido de un verbo principal en forma no personal. Cuando digo en forma no personal es que tengo el verbo auxiliar, por ejemplo, lo voy a poner así. A ver, aquí así, a ver. Y luego dice, tengo un verbo en forma no personal, en infinitivo participio gerundio. Vamos a utilizar, por ejemplo, la forma del gerundio o del infinitivo. La del participio. Haber jugado. ¿Qué es esto? Fíjense. Traducción. Déjame ponerlo acá mejor para que forma personal más forma no personal. Verbo auxiliar. Ay, perdón. Permítanme. Ya, perdón. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar en personal más forma no personal. Fíjense. Sería así. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar, vamos a recordar aquí. Verbo auxiliar en forma personal. En personal.
¿Dónde estaría el más? No sé dónde está el más aquí. Más verbo no personal. Traducción, vámonos acá. Ejemplo, estoy a punto de acabar. Estoy a punto de acabar. Mis deberes y voy a leer un rato. Después tengo que ir. Aquí tengo el verbo en detener, el verbo auxiliar, que esta es la preposición. Y luego ir es el verbo que está en infinitivo. La terminación ar, er, ir se caracteriza por ser infinitivo. Suelo acudir 2 veces por semana a la academia. Cuando dice el concepto que las perífrasis verbales funcionan como un solo verbo, es que esto se entiende como una sola acción. Por ejemplo, suelo ocurrir. Suelo ocurrir se entiende como una sola cosa. En cambio, si yo dijera lo siguiente: yo estoy comiendo, coma, saltando, coma, volando. Aquí tengo 3 verbos y en cierta forma la coma me diría que son 3 ideas separadas y es 3 enunciados, si lo quieren ver así, que se encuentran en un solo espacio, porque tengo 3 acciones distintas. Nada está uniendo a estas acciones. En cambio, cuando estoy hablando de perífrasis verbal, entiendo que esto funciona como un solo verbo y su característica es que está un verbo auxiliar en forma personal seguido de un verbo principal en forma no personal. Aquí, por ejemplo, tengo que ir, llevo estudiando en una escuela 3 años. Me gusta mucho mi profesora y tengo entendido que es una de las mejores del centro de idiomas. Tengo es el verbo que se identifica como el verbo principal, seguido con verbo principal en forma no personal. Seguido, perdón, al revés. Este es el verbo auxiliar y el verbo principal. Primero, antes de seguirle con las explicaciones, porque hay diferentes tipos de perífrasis verbales. ¿Entendieron cuál es la idea de la perífrasis verbal o no? Pregunta. ¿Quedó claro? Con lo que deben de quedarse es que son 2 verbos que funcionan como uno solo, de entrada. ¿Sí? 2 verbos que funcionan como uno solo. Aquí les dejo de tarea que entonces ustedes vayan a buscar qué es el infinitivo, qué es el participio y qué es el gerundio. Déjenme dejar de compartir. ¿Sí se entendió o no? ¿Qué es la perífrasis verbal? Antes de que entremos en los diferentes tipos. ¿Se entendió? Sí, profe. Unión de 2 verbos que funcionan como uno solo. Hasta ahí, vamos a dejarlo. Y luego vamos a meternos a cómo se conforma, cuáles son sus diferencias. Formación. Fíjense, dice: las perífrasis verbales se componen de un verbo auxiliar en forma personal, que indica el modo en que se realiza la acción. A veces además un nexo que puede ser una preposición o una conjunción y un verbo en forma no personal. A ver, entonces dice, verbo auxiliar, si quieren ustedes apuntarlo, tengo yo mi verbo auxiliar en forma personal. Vamos. Esta tarde vamos a ir al cine con los primos. Vamos es el verbo en forma no personal. Seguido, dice, de un nexo. ¿Cuál es el nexo? Preposición. Y un verbo principal en forma no personal, que puede estar en infinitivo, en participio o en gerundio. Ar, er, ir es la terminación en infinitivo. ¿Sí? Infinitivo. Por lo tanto, vamos a ir. Resulta ser una perífrasis verbal. Funciona como un solo verbo.
Si estuviera separado, serían dos ideas y tal vez hay una coma o tal vez hay una conjunción. Deben de buscar que es una conjunción, pero no se entendería como un solo verbo. Suelo acudir 2 veces por semana a la academia. Suelo, el verbo auxiliar en forma no personal, y luego seguido de un verbo principal en forma, verbo auxiliar en forma personal, aquí está suelo, y luego verbo principal en forma no personal, ir, está en infinitivo. Ar, ir, suelo, acudir. Tipos de perífrasis verbales. Es muy sencillo ya que entienden el concepto. Las perífrasis verbales se pueden clasificar atendiendo el significado del verbo auxiliar en forma personal. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Es el que está generalmente antes y según la forma no personal del verbo que lo compone, obteniéndose así las perífrasis de infinitivo, gerundio y participio. Hay 3 tipos de perífrasis. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como recomendación? Tienen que buscar primero recordar cuáles son las terminaciones del infinitivo, ar, ir del gerundio y del participio. Y para recordarlas, aquí están. Infinitivo, forma no personal del verbo que aparece sin flexión alguna. Verbo no finito, las terminaciones en infinitivo son ar, ir. Ar, ir. Participio, forma no personal que termina en ado en los verbos de la primera conjugación y en ido en los verbos de la segunda y de la tercera. O sea, yo, tú y él. Yo he amado, tú has comido, él, ella ha comido. Se utiliza para formar tiempos compuestos y perífrasis verbales. No he jugado al fútbol. El partido quedó suspendido. Y gerundio, forma invariable no personal que termina en ando en los verbos de la primera conjugación y en yendo y yendo en la segunda y tercera. Indica que una acción está en proceso. Yo estoy hablando, tú estás comiendo, ellos están comiendo. Y ahí tenemos estas 3 cosas. Por lo tanto, la clave para recordar las perífrasis verbales es entender cuáles son estas terminaciones, recordarlas por su nombre. Y tengo entonces perífrasis en infinitivo. Las perífrasis de infinitivo se componen de verbo auxiliar en forma personal, conjugado, seguido de un verbo en infinitivo. Se clasifican por su significado en perífrasis modales y perífrasis temporales. La mayoría requiere un nexo, otra cosa que tienen que recordar, preposición y conjunción, si quieren tenerlo ahí a la mano para recordar qué son las preposiciones y las conjunciones. Entre el verbo en forma personal y el infinitivo. Entonces, aquí está, ejemplo, haber de, has de llegar, esta es la preposición, llegar, ar, ir, la terminación, has de llegar, el verbo auxiliar en forma personal. Les voy a subir esta página de internet de todas formas para que la tengan ahí a la mano y se den cuenta de que por lo tanto existen estas 3 tipos de perífrasis y que los van a identificar cuando reconozcan que primero hay un verbo auxiliar en forma personal y luego sigue el verbo que puede ser en infinitivo, en gerundio o en participio. ¿Qué les van a poner como ejemplo? O mejor dicho, ¿qué les van a poner como ejercicio? Les van a poner frases y les van a decir, identifica la perífrasis verbal y luego les van a poner como respuesta las perífrasis que se supone que están ahí, pero una es verdad. O les van a poner un texto y entre las cosas que les pueden pedir es que en el párrafo fulanito de tal, en la línea subrayada, número tal, ¿qué tipo de perífrasis es? Y aparecen. Recuerden que hay 3. En infinitivo, en participio y en gerundio. Bueno, ¿se les hizo complicado esto? Espero que no. Pasemos al segundo tema, que es tiempos verbales simples y compuestos. Esto es muy sencillo, no tiene como mayor problema. Déjenme compartir y se van a dar cuenta de que es a piece of cake.
Ahí está. Tiempos verbales simples y compuestos. A ver, los dos conceptos se refieren únicamente a la forma del tiempo. Un tiempo simple consta de una sola forma verbal. Traducción, un solo verbo. Lo que ven aquí en esta columna, aquí, un solo verbo. Ese es el tiempo simple. Tiempo compuesto, el otro, consta de dos formas verbales. Haber más participio. Tiempos compuestos. He comido, haya comido, había comido, hubiese comido. Por lo tanto, la forma simple verbal es un solo verbo. El tiempo compuesto es haber más participio. Pero, déjenme ponerles acá otra cosa. Tal cual. Voy a abrir este. Dejen que cargue. Un tiempo verbal es simple cuando se constituye por un solo verbo, mientras que los tiempos verbales compuestos se forman a partir de la suma del verbo auxiliar haber y otro verbo en participio. Nada más quería que vieran el concepto, así tal cual. Entonces, esta distinción entre los tiempos verbales compuestos y los tiempos verbales simples, ¿qué es lo que va a hacer? Nomás les va a dar una idea de que este concepto lo van a utilizar, ahorita se van a dar cuenta, más adelante. ¿Por qué? Porque el siguiente tema es tiempos verbales del subjuntivo, presente, pretérito y futuro. Pero para eso tenemos que hablar de los modos del verbo. Me ponen acá. Fíjense. Aquí está. Les puse este ejemplo de María trajo comida para todos. Ok. Trajo es el verbo. Y este verbo está en un modo verbal. ¿Qué es el modo verbal? Es lo que les intento explicar. Y van a ver ahorita. Voy a darle zoom aquí. Se llama modo verbal a una categoría gramatical o accidente. Accidente del verbo, que se manifiesta en la forma del verbo y nos indica qué actitud o postura tiene el emisor o hablante respecto de la acción verbal. Aquí está la clave, nos indica qué actitud o postura tiene el emisor o hablante respecto a la acción verbal. Ustedes cuando dicen algo tienen una actitud respecto de eso que están diciendo, que es la acción. Ustedes que son los emisores tienen una actitud. Ahorita se van a dar cuenta cuál es la diferencia. En este sentido, el modo verbal está estrechamente relacionado con la intención del hablante. La intención del hablante. O sea, ustedes si comienzan a hablar. La forma en la que se expresa el verbo nos dice de qué forma se debe interpretar lo dicho por el hablante. Y entonces tenemos lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Modo. Hay tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vayamos a recordar otra vez lo que dice aquí. En este sentido, el modo verbal, se abre el diccionario, perdón. En este sentido, el modo verbal está estrechamente relacionado con la intención del hablante. Vamos a ver cuál es la intención en los diferentes modos. El modo indicativo, para expresar acciones reales. Modo indicativo para expresar acciones reales. Modo subjuntivo para expresar deseo, duda, posibilidad u órdenes negativas. Y modo imperativo para expresar órdenes negativas. Órdenes, ¿sí? Entonces entiendan que una cosa es estar hablando de acciones reales, otra cosa es estar hablando de posibilidades, de deseos, y otra cosa es estar hablando de órdenes. Esto es muy importante, porque tenemos que identificar los tres tipos de modos. Me gustaría que tomaran nota para que los tengan ahí ustedes a la mano y los identifiquen. Son tres. No hay que memorizárselos, hay que entender el papel que juega cada uno. Hasta aquí les quedó claro esta parte de que existen los tres modos del verbo o tres actitudes que pueden tomar ante una acción el que dice las cosas, o sea, el emisor. ¿Queda claro?
No hay duda. Ok, dice, el modo indicativo del verbo se caracteriza por expresar acciones concretas y reales. Punto. Por ello se le ha dicho muchas veces como el modo que trata de describir el mundo real. El diccionario de la RAE lo define como el que enuncia como lo real lo expresado por el verbo. El que enuncia como real lo expresado por el verbo. José cantará en el concierto. Elena entrena todas las tardes. Yo paseaba por la ciudad. Fíjense. Como los verbos en indicativo se refieren a acciones objetivas, se afirma que dicho modo encierra todo lo real, al contrario de lo que sucede en el modo subjuntivo, en el cual se está frente a acciones hipotéticas y por ello reales. Vamos a analizar este enunciado. José cantará en el concierto. A pesar de que yo estoy hablando de futuro y tal vez el futuro no sea algo real, yo estoy afirmando que cantará. Si yo digo José tal vez cante, en el concierto sería otra cosa, pero yo estoy afirmando que cantará. Yo sé que por algo José va a cantar. Cantará. Elena entrena todas las tardes. Aquí hay una afirmación, entrena. Este presente pues ya da con el verbo, ¿no? Con el modo. Yo paseaba por la ciudad. Yo paseaba. Es una afirmación. Y todo esto, todo este enunciado me da a mí entender que es algo real. Yo pasearía por la ciudad. Tal vez. El modo indicativo posee fundamentalmente los siguientes tiempos verbales. Aquí hay una cosa que deben de apuntar y tomar en cuenta. Tiempos verbales. Presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, futuro y condicional simple. Aquí identificamos varios ya. Presente, pretérito pasado y futuro. Hay dos tipos de pretérito. La clase que entra o en el video que suba los voy a poner para que se den cuenta. Y no es nada complicado distinguirlos. Subjuntivo. El modo subjuntivo del verbo expresa una posibilidad, una acción hipotética. Los verbos de este modo suelen subordinarse a otro que pertenece al modo indicativo. A ver, ejemplos. El profesor quería que Juan saltase. Quería, afirma, modo indicativo, que Juan saltase. Esto es duda. Quería que Juan saltase. Igual quiere que no salte, que se quede sentado. Queremos que Alberto venga pronto. Este modo genera duda, venga, porque tal vez no sabemos si viene o no viene. Queremos que Alberto venga pronto. Es conveniente que esperemos el resultado. Esperemos genera duda, ¿sí? Vamos a esperar, pero igual no esperamos y nos desesperamos y vamos y abrimos la computadora y nos traemos el resultado. Yo qué sé, ¿no? Era necesario que yo cantara, pero igual no era necesario que tú cantaras. Cantaras, pero también te durmieras, no sé. El modo subjuntivo en español posee los tres tiempos verbales básicos: presente, pretérito y futuro. Y el modo imperativo, los verbos conjugados de modo imperativo sirven para expresar alguna orden, para advertir o amenazar o rogar. Ejemplos: estudia ya, oídme todos, dadle esto a Juan, haz tu trabajo. Por su propia naturaleza, el imperativo es normalmente un modo defectivo, es decir, no presenta formas para todas las personas y números. Estos tres modos, que son los que aparecen aquí, chavos, son los que tienen que recordar, porque al recordarlos vamos a avanzar en el siguiente tema. Modo indicativo, modo subjuntivo e imperativo. Imperativo es el de la... el de las órdenes. El subjuntivo es el de la duda y el indicativo es el de lo real. Ambos, indicativo y subjuntivo, proceden pretérito, pasado, presente y futuro, pero la manera en la que se presentan los verbos es totalmente distinta. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 6. A ver. ¿Qué les van a poner en el examen? Sobre los tiempos. Les van a poner un verbo, un enunciado y van a identificar los tiempos. Que si ven en el examen Ceneval, déjenme compartirles para darles un tip, porque igual no se matan estudiando todos los tiempos verbales. En el examen Ceneval
solo les preguntan de uno. Tiempos verbales del subjuntivo, presente, pretérito y futuro. Entonces van a tener que dedicarse a buscar ejemplos de subjuntivo, presente y pretérito y futuro. Pero para que entiendan el subjuntivo hay que compararlo con el indicativo, porque hay algunos enunciados que el tiempo subjuntivo está como subordinado al indicativo. Esa es la clave que les doy, también para que no se maten las pestañas queriendo estudiar todos los modos. En un video voy a hablar de esto. Otra vez, ya hablamos de modos verbales, pero voy a hablar de transitivos, intransitivos, impersonales y modos del verbo. Y los sustantivos y los adjetivos. Y así ya cubrimos una buena parte de esto. Voy a dejar de compartir. Pregunta, ¿se les hizo difícil? No, profe. Bueno, otra vez insisto, la clave de todo esto es que se den cuenta que el examen Exani es práctico. No se memoricen las cosas, salvo lo que les estoy diciendo como tips y detalles, los nombres de las conjunciones, los nombres de las preposiciones, los tipos de perífrasis verbal por nombre, porque no nada más les van a decir identifica la perífrasis verbal, sino el tipo de perífrasis verbal que existe. Esos tips son los que creo que les pueden servir, pero todo es práctico. Muy pocas cosas son de respuesta directa. De memoria, la respuesta directa de los de matemáticas, por ejemplo, que es más o menos su área, implica un desarrollo de un proceso. Van a tener que determinar si la fórmula está bien o no está bien, o yo qué sé. El asunto es que poco a poco vamos como armando todo esto para que no se les complique. Hasta aquí sería todo, alumnos y alumnos. Voy a subir el video para ver si a alguien le interesa mirarlo. Y en las próximas semanas voy a abrir el espacio para que para dar el curso de Exani y así sea más fácil. Voy a ver qué otros profes se apuntan. Bueno, gracias, nos vemos. Adiós.